Hola familia, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Queremos invitarle a que usted pueda compartir esta transmisión, comentar y también que pueda disponer su tiempo, su corazón, su mente, su cuerpo, todo su ser para poder adorar al Señor junto con nosotros, pero también para escuchar la palabra y poderla poner en práctica. Y quiero invitarle a que abra la Biblia conmigo en Salmos capítulo 23. La Reina Valera inicia diciendo: Jehová es mi pastor, pero quiero leerles la versión TLA que tiene como título Dios cuida de mí. Y dice así: Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. El 4 dice: Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Y me llenas de confianza. Y luego dice el versículo 4, la parte B dice: me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Y el 5 dice: aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato tan especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Y quiero invitarle a que usted pueda en su casa poder decir: Señor, yo quiero conocerte como ese buen pastor en mi vida. Hoy quiero poner mi confianza en ti. Así que papá, en esta noche nos presentamos delante tuyo y queremos rendir nuestro corazón, toda nuestra preocupación, ansiedad, temor, todas aquellas cosas que nos roban el pensamiento y no nos dejan estar enfocados en ti. Toda nuestra ansiedad la echamos ante ti y le invito a que usted levante sus manos y diga: Señor, yo descanso en tu presencia porque tú eres mi pastor, tú eres el que me haces descansar, tú eres el que me llevas a aguas tranquilas, tú eres el que visitas mi corazón, el que lo transformas, el que cuida de mí en todo momento. Tú eres quien me cuidas. Tú eres quien me sustentas. Y hoy queremos venir ante ti y decir que ponemos nuestra confianza en ti. Que sin importar cuáles sean las circunstancias del mundo entero, de nuestra ciudad, de nuestro alrededor, de nuestra familia y de nuestra propia vida, hoy volteamos nuestra mirada a ti y te decimos: confiamos, porque tú eres el mismo y tú nunca cambias. Gracias, Jesús. Gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Habla
mi corazón, tu voz me dio dirección, camina al amparo de tu luz, y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Dile: en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Velas por mí, tú cuidas de mí, tú velas por mí día y noche. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas
sin reserva y me sienta en su mesa. Ya no temo mal alguno, tú estás conmigo. Ya no temo mal alguno, tú estás conmigo. Mi buen pastor, mi buen Dios, mi refugio sin reserva, Me sienta en su mesa. mi buen pastor, mi buen Dios, Que me ama, que me ama sin reserva y me sienta en su mesa. Ya no tengo mal alguno, tú estás conmigo. Ya no tengo mal alguno, tú estás conmigo. Llevas aguas tranquilas, puedo descansar en ti. Me das nuevas fuerzas su vida. por tu fidelidad. Me llevas a aguas tranquilas, puedo descansar en ti. Me das nuevas fuerzas y vida, oh, por tu fidelidad. Ya no temo
Hola familia, nos alegra mucho que estés con nosotros. A continuación te contaremos lo que sucederá durante este mes. A partir del 14 de febrero, nuestras reuniones los domingos serán a las 8 y 10 de la mañana. Podrás asistir de forma presencial, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que te indicarán los servidores, o conectarte a nuestra transmisión a las 10 a.m. por nuestras redes sociales. Los viernes transmitiremos nuestra reunión a las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Si aún no sabes cómo encontrarnos, puedes buscarnos en Facebook como Iglesia Refugio de Amor y en YouTube como Refugio de Amor-Iglesia Cristiana. No olvides seguirnos y suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Para contribuir con tus donaciones voluntarias, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la urna que encontrarás al ingresar al auditorio, diligenciando el sobre con letra legible y tus datos completos, o en la cuenta de ahorros Bancolombia número 15980082366 a nombre de la Iglesia Cristiana Refugio de Amor Sion. Somos Refugio de Amor, adoramos en familia. Hermanos, muy buenas noches. Tengo el privilegio esta noche de compartir palabra del Señor. Y antes de comenzar, como siempre tenemos que comenzar con una oración pidiéndole a Dios Todopoderoso para que nos guíe esta noche y nos enseñe y nos revele su palabra y qué es lo que quiere que aprendamos el día de hoy. Señor Dios Todopoderoso, te damos la honra y la gloria, Señor Padre Celestial. Y en esta noche quiero, Señor, que todos mis hermanos que escuchan este video o que los que están de alguna u otra manera, Señor Dios, en algún tipo de dificultad, Señor, tú los guardes y los protejas por medio de la oración, Señor Dios. Ponemos las vidas de cada hombre, mujer y niño que hace parte de esta congregación y aquellos que nos ven, Señor Dios Padre Celestial. Y pido permiso para leer tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de esta enseñanza para el día de hoy, esta noche, se llama ¡Ay de mí! Pero es exclamando ¡ay de mí! Y la base para esta enseñanza la vamos a encontrar en la palabra de Dios en Romanos, capítulo 7, versículos 7 hasta el 25. Pero también vamos a añadir también lo que dice capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Y el título que tiene la enseñanza decía que es ¡ay de mí! Pero encontramos en los títulos que tiene la palabra, dice el pecado que mora en mí. Y dice versículos 7 y 8. Voy a comenzar por ahí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda la codicia, porque sin la ley y el pecado está muerto. Bueno, yo le pedí a Dios revelación sobre esta palabra porque yo la he leído muchas veces, pero yo me quedo confundido. ¿Cómo así que ley y es contra pecado y pecado contra ley? Bueno, vamos a ver qué nos enseña la palabra. Pecado, referencias del pecado. Vamos a ver qué referencias tenemos del pecado. Pecado, muerte, separación, mentira, engaño, tristeza, enfermedad, esclavitud, y tal vez añadas más cosas tú ahí, donde tú de pronto pienses sobre el pecado. Y todas estas palabras que yo he hecho las encuentro aquí en esta enseñanza. Cuando leí capítulos 7 y 8, me muestra que la ley me está diciendo que no debo codiciar, pero vamos a ver lo que dice sobre la codicia, y eso está en los mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. Deuteronomio 5, 21 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo.
ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nos muestra la palabra que Dios pone una ley, ¿sí? Dios le da unos mandamientos a Moisés y dice que no codiciar. Y me está mostrando que en eso hay pecado. Pero algunos dirán, bueno, pues codiciar de pronto no es malo. Yo quiero quiero tener un carro. El día de mañana va a pasar que si alguien ¿cómo decirlo? Me faltó al respeto o me hizo sentir mal en un momento porque tenía algo. Entonces yo digo, al día de mañana yo voy a presentarme y va a ver que yo te voy a tener un carro y se lo voy a pasar. O voy a tener algo muy fino y se lo voy a mostrar que yo sí pude. Eso es codicia y eso es pecado. Y la palabra me está diciendo que con un ejemplo que no debo codiciar. Entonces lo que está haciendo la ley es mostrarme que hay un área moral en mí que Dios la conoce, pero que no es conocida por mí. ¿Sí? Empecemos por ahí. Versículo 9 y 10 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley me dio el conocimiento que ese pecado que yo llevo me está llevando a la separación. Y es esa vida que estoy llevando. ¿Cómo estoy llevando esta vida yo como cristiano? ¿Qué estoy reflejando? ¿Será que sí me estoy llenando de la palabra de Dios? Y cuando uno conoce la palabra de Dios, uno se mira más pecador. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la ley. Si nos vamos a términos de hombres, dice que la ley, el desconocimiento de la ley, no implica que yo responda por mis actos. Dice, creo que es el tema que manejan los abogados. Si ustedes conocen la ley, si usted infringe pasando un semáforo en rojo, está incumpliendo la ley. Pero no la exonera de que usted tenga que responder ante la ley para pagar porque se pasó ese semáforo en rojo. Es algo simple. Lo mismo pasa con los mandamientos, lo mismo pasa con la ley de Dios. La ley no me exonera de mi responsabilidad, si no la conozco. Pero como la estoy conociendo, algo dentro de mí me está diciendo, estás pecando. ¿Y qué significa ley? Ley en el diccionario me dice, dice regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Entonces lo que hay es lo que está llevando Dios eso a tener un área moral en nuestras vidas con la ley. Entonces sigamos, versículo 11, 12 y 13, y ya les explico estos versículos. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarme pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. La ley desenmascara el pecado. ¿Por qué? Porque cuando la caída del hombre
de Adán y Eva, pasó algo que se llama transgresión, ¿sí? Que juegan, transgredir no significa simplemente entrar usted con rudeza o con fuerza para imponer algo, sino también con sutileza. Y eso es lo que pasa con el pecado, es sutil, es sutil. Y nos está llevando a que puedo yo manipular con el pecado ciertas cosas y ciertas cosas no. O sea, mi vida moral, ¿cómo estará? Un ejemplo, por ejemplo, si tú llegas tarde, la excusa puedes decir una mentira para quedar bien, ¿sí? Pero si tú conoces la ley y en los mandamientos dice no mentir, no mentirás, entonces ¿qué estás haciendo? Estás llevando una doble moral. Y es cuando te cuestionas ahí, bueno, ¿yo por qué mentí? Y esto nos pasa a todos como cristianos y a todos como hombres, a todos los que están afuera y a todos los que están escuchando este video. Cuando tú conoces de Dios y aprendes de la palabra, entonces te estás diciendo, uy, entonces mi vida se está arruinando por mi pecado, o la ley me salva, o qué hago. Y más adelante vamos a ver. Versículos 14, 15, 17. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La ley también cumple ciertos requisitos. La ley fue dada por Dios para poner límites morales. Porque la ley cumple algo que dice la Biblia en versículo 12 o 13, dice que es santa, justa y buena. La ley fue puesta para poner unos límites de cómo yo debo vivir. Obviamente fue puesta al pueblo de Israel y ellos tienen más mandamientos, pero también es puesta en mi corazón. La ley es espiritual porque es dada por Dios. La ley nos regula. Llevamos con nosotros cosas que tal vez son comunes o normales, pero que a los ojos de Dios es una falta, es un pecado. Muchas costumbres que nosotros llevamos en nuestra vida antigua de vivir, pero ya tiene que nacer el nuevo hombre, y cuando nace el nuevo hombre, entonces sale a la luz todo ese pecado que nosotros llevamos. Y entonces ahí es cuando se cumple la ley. Tenemos que conocer que mentir, engañar, codiciar, matar, honrar. Y si no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, ¿cómo vamos a honrar a aquellos que nos sirven, a aquellos que están ahí orando, intercediendo por nosotros? ¿Quién me va a mostrar lo que yo hago malo ante la ley? Pues el Espíritu Santo. El pecado maneja nuestra conciencia. Es una lucha continua y lo vamos en Gálatas capítulo 5, versículo 17. 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Una lucha continua lo que tenemos ahí. Nuestra carne es la que prácticamente nos arrastra. Y es una lucha continua. Y queremos doblegar la carne, pero si no aprendemos a vivir en el Espíritu, no vamos a entender qué es lo que quiere el Espíritu Santo, que nosotros cambiemos. Y hacia la vez no vamos a entender qué es lo que la ley, por medio de Dios, que Dios la puso en nuestros corazones, quiere que nosotros cambiemos. 18
Seguimos con capítulo 18, 19, 20 y 21. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Lo que les decía ahorita, una lucha continua entre el espíritu y la carne. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando Dios me hace ver mi naturaleza humana, mi naturaleza pecaminosa, dentro de mí yo le puse aquí como un conflicto de intereses entre la carne y el espíritu. Y partamos de que ya sabemos que el hombre está dividido en espíritu, alma y cuerpo. Pero lo domina más el alma y la carne y el alma. Porque ahí está el conflicto de interés. Porque es querer el pecado siempre dominar. El pecado de la carne, que no me da pereza, que no quiero hacer esto, que ya no me vale si lo hago o no, si ya me da lo mismo mirar o no mirar. Cuando yo miro algo o escucho algo o digo algo que no va conforme a la palabra de Dios, entonces ahí es cuando comienza a cuestionarme. ¿Cómo así que estoy haciendo lo que no quiero? Y a la vez dentro de mí quiero hacer algo que va en contra del pecado. Pero sigue ese conflicto de intereses, Y lo que hace la ley es mostrarme hasta dónde va mi límite moral para hacer las cosas o para no hacerlas. ¿Sí? Versículos 22 y 21. Perdón, del 22 al 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y me gusta esa parte que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿cuál es el equilibrio de nosotros? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Tú te deleitas aquí cuando la presencia de Dios. Estamos acá alabando y glorificando al Señor, escuchando palabra, y nos vamos aquí con un deleite. Nos vamos con esa paz, con ese gozo. Y Señor, qué rico. Pero cuando pasamos, ¿qué pasa cuando pasamos la puerta de ahí para allá? Cuando llegamos a nuestros hogares, ¿será que la presencia de Dios va con nosotros a nuestros hogares, a nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros seres queridos? Seguimos mintiéndoles sabiendo que aquí recibimos palabra de decir que tenemos que vivir justos. Seguimos maldiciendo cuando Dios nos dice que nos bendice. Todas esas cosas nos deleitamos, pero no las llevamos más allá. Y por eso Pablo me gusta cuando dice acá: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque en nuestras fuerzas no podemos. Cuando uno conoce de Dios, cuando uno está con Dios, cuando uno camina con Dios, ve muchos defectos, y a la medida que uno se da defectos, pero uno dice: Señor, yo voy a cambiar. Y en el nombre de Dios uno cambia y uno empieza a tener cosas que uno antes hacía, pero dejó de hacer en el pecado. Entonces, somos ¿qué? Rebeldes
con la palabra de Dios o vamos a ser rebeldes con el pecado? Tenemos dos opciones, o ser rebeldes con la palabra de Dios o ser rebeldes con el pecado. Yo creo que seamos rebeldes contra el pecado. Y necesitamos vivir confiados en la palabra de Dios y orar. Y esto se logra, como siempre lo hemos dicho y como hemos hermanos y nuestro pastor ha explicado aquí por medio de la palabra, orando, leyendo la palabra de Dios, ayunando, para que esos aspectos de nuestra vida, cuando sean revelados, sean quitados. Pero nosotros no podemos cumplir toda la ley. Y cuando Pablo dice eso, está como pidiendo un SOS, diciéndole: Señor, ¿qué hago si soy miserable delante de ti, Señor? ¿Qué hago, Señor? Y la respuesta viene en el capítulo 8 de Romanos. Dice en el versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera parte, para cumplir la ley hay que vivir en el Espíritu, pero la ley también es Espíritu. Entonces tenemos que vivir en el Espíritu para reconocer. ¿Reconocer a quién? Al Señor. Y el Espíritu, pues obviamente el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado a la carne. Y el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros no podemos cumplir toda la ley. Siempre tenemos que, por nuestra naturaleza caída, en algo tenemos que fallar. Y eso es una lucha continua, porque el pecado que mora en mí, lo dijo Pablo. ¡Ay de mí, Señor, que soy miserable! Pero lo más bonito de todo es que hubo alguien, o hay alguien, que es Jesucristo, que tomó todo ese pecado, toda esa ley, para que ustedes, mis hermanos, y yo podamos tener vida eterna y podamos reconocer nuestras ofensas, nuestros pecados delante de Él. Algunos dirán: oiga, pero los hermanos, los evangélicos siempre hablan de pecado. Pero si esa es nuestra condición, dice la Biblia, no hay ni un justo bueno, porque todos somos pecadores, de alguna u otra manera. Por eso yo los invito, hermanos, ya para terminar esta prédica, que si tú estás buscando lo de la ley, estás estudiando, estás mirando, que tu espíritu discierna con el Espíritu Santo de lo que tú necesitas cambiar, de tus reglas morales en tu vida. Para eso se hizo la ley. Pero se necesita también de reconocer a lo que hizo nuestro Salvador en la cruz. Se llevó todos nuestros pecados, porque nosotros, nuestra naturaleza, no podíamos llevar todos esos pecados, cumplir toda esa ley, perdón. Solamente fue dado un nombre a los hombres, Jesucristo, para que seamos salvos. Y esta noche, una vez más, quiero decirles, y suena como a que estuviéramos dándole y machacando sobre el pecado, sobre la oración, sobre perdonarnos, porque esos fueron los temas que hemos visto estos viernes, de que también esa parte es esencial de reconocer cómo estoy yo. Y también
es necesario que todos los días le digamos al Señor en qué estamos o cuál es nuestro pecado. Entonces, ya para terminar, yo creo que esta noche nos reconciliemos con el Señor en cualquier aspecto de tu vida. Y allí donde tú estás, una vez más, cierra tus ojos. Y si has entendido esta palabra, vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias Señor Dios por medio de tu Espíritu Santo. Hemos entendido, Señor, que la ley me da límites morales de lo que debo hacer, porque es buena, justa y agradable. Porque tú la diste a tu pueblo, Señor, y a nosotros. Quiero, Señor Dios, por medio de tu Espíritu Santo, reconciliarme contigo, Señor Dios Padre, si algún aspecto de mi vida está moralmente afectado. Si reconozco mi pecado, ay de mí, Señor. Pero gracias a ti, a lo que tú hiciste en la cruz, que derramaste la sangre por mis pecados, Señor, y llevaste la carga de la ley que yo no puedo llevar, pero tú sí, Señor. Me haces entender que tú me amas, que tú me das la victoria ante las diferentes circunstancias, Señor. Yo te pido, Señor Dios, en esta noche, que aquellos, Señor, que elevan esta oración, Señor, encuentren paz en su mente, en su corazón y en su alma, Señor Dios Padre, porque dice tu palabra que nuevas son tus misericordias cada día, Señor, porque no sabemos qué nos puede pasar el día de mañana, pero esta noche, Señor Dios, quiero, Señor, reconciliarme contigo, Señor, para que tú me ayudes también y me des las armas para seguir luchando contra el pecado, Señor Dios Padre Celestial. Sea el que sea, Señor Dios, sea la carga que me quiera imponer el enemigo, Señor, en mi vida, o sea la circunstancia que yo no pueda manejar, te la pongo en ti, en tus manos, y la pongo en la cruz, en el madero, donde nuestro Salvador dio la vida por todos nosotros, hasta el último suspiro, Señor Dios, y derramó la sangre para que nosotros seamos limpios y purificados, Señor. Reconozco, Señor, que he faltado, Señor, en algún aspecto de mi vida y quiero cambiar. Y te lo entrego a ti, Señor, mi vida, mi mente y mi corazón, para que tú lo cambies. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos.